Bienvenido a este episodio especial de What's Up, Prof. Hola Walter, hola Martin, ¿cómo te está yendo? Me está yendo bien. Bueno, seguro que te está yendo bien en un lugar como este. Sí, esta vez no es una foto, es una realidad. Sí, es algo real. Y tenemos algunos comentarios interesantes que dar y tenemos una discusión interesante que hacer. Así que abramos con una palabra de oración y agradezcamos a Dios por esto. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar aquí en este entorno maravilloso. Te agradecemos por las oportunidades y todas las bendiciones que nos otorgas. Le pedimos que bendiga esta discusión, ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, hemos viajado unos 3.300 kilómetros hasta ahora. Sí. ¿Y cuál es la razón de tanto viajar? Nos invitaron a participar en una reunión campestre. Así que encontramos un hueco. Sí. Y decidimos ir. Bueno, fuimos a la reunión campestre de Namibia. Le pedimos a Dios que abriera las puertas. Si quiere que pase, sí. Y sucedió. Fue bastante estresante porque, ya sabes, tuvimos que grabar algunas cosas por adelantado para hacer esto. Y el tiempo era limitado y todas las cosas relacionadas con un evento de este tipo, que es un largo camino para conducir. Y decidimos no volar, porque incluso si vuelas, tienes que conducir un largo camino. Y tienes que alquilar, por eso tomamos nuestros propios autos. Y viajamos desde el este de Sudáfrica hasta Gauteng, Pretoria y Johannesburgo. Y luego tomamos la carretera a través de Botswana. Sí, autopista Trans-Kalahari. Sí. Y me sorprendió gratamente porque el tráfico era mucho menor y la carretera estaba bastante en buenas condiciones. Y no estoy acostumbrado a eso en Sudáfrica. Nuestras carreteras están en pésimas condiciones. Y el paisaje también era bastante interesante, sí. Así que viajamos a través de Botswana y luego a Namibia, en la frontera oeste. Luego viajamos hasta Cadabas, donde se llevó a cabo la reunión campestre en una granja. Y creo que a los oyentes les interesará saber que esta reunión campestre fue en cierto modo muy especial. Siempre me encanta cuando se lleva a cabo una reunión campestre y hay menos adventistas que adventistas presentes. Sí, es más como un alcance comunitario, sí, y esa es la intención original de la reunión campestre. En cualquier caso, sí. Y con todas las turbulencias en el mundo y todas las turbulencias entre las naciones, es interesante ver que la gente está preocupada por los tiempos que estamos viviendo. Y fue una muy buena reunión campestre porque realmente sentimos que Dios se estaba moviendo en los corazones. Y en realidad tuvimos 5 bautismos inmediatamente después de la reunión campestre. Ahora, algunos de estos, por supuesto, ya habían sido preparados antes. Otros habían estudiado, pero no habían tomado una decisión. Y se unieron a ellos en el último momento para ser bautizados. Y hay muchos más que están en el valle de la decisión. Sí. Y hablamos de tantas cosas, pero fue interesante. Así que tal vez podamos mostrarles a los espectadores un poco de la reunión campestre. Fue una gran reunión campestre con miles de personas. No lo fue, pero si consideras el lugar y Namibia y donde estaba, era una reunión campestre en África. Eso significa que la gente que venía era en gran parte de este grupo lingüístico. Y esto lo hizo todo muy interesante. Y las ideologías y las diferentes perspectivas y los diferentes sistemas religiosos y el calvinismo y el pentecostalismo y todos estos temas. Y también podríamos abordar todas estas cosas en conversaciones privadas. Sí, es que fue muy íntimo. Sí, creo que en realidad fue como que el Señor pretendía que no fuera solamente sentarse allí y perderte en la gran multitud. Sí, quiero decir, estas conversaciones íntimas y estas reuniones entre sí. Y la gente podría tener
conversaciones uno a uno con nosotros. Y algunas personas están tan profundamente preocupadas y tienen tales conceptos de Dios y la Biblia que tienes que desentrañar todas estas cosas y crear esperanza nuevamente. La gente está sin esperanza y ellos están tan orientados al pesimismo. Sí, es tan hermoso cuando pueden darse cuenta de que servimos a un Dios de amor. Así que vamos a mostrar algunas imágenes. Sí, solo podemos mostrar algunas cosas que sucedieron. Así que lo que sucedió allí en el bautismo, solo como una introducción. Y luego hablaremos de la esperanza y todo lo que tiene que ver con ella. Sí, puede elaborar un poco sobre lo que hablaste en el campamento. Sí, hagamos eso. Bueno, después de la reunión del campamento, teníamos que viajar de regreso a Sudáfrica. Pero mientras viajábamos, hay todo este hermoso paisaje. ¿Puedes explicar un poco más sobre dónde estamos? Sí. Ok, Martín, entonces, desde la reunión del campamento, decidimos tomar una ruta ligeramente diferente a casa. Es que subimos por la franja de Capri y luego bajamos por Botswana y luego tenemos que volver a Sudáfrica y tenemos estos sonidos de este pájaro hablándonos de fondo. Ahora, ese sonido que escuchamos de fondo, que suena ¡guau!, los africanos lo llaman el pobre burlón. Sí, ahora se llama el pobre burlón porque suena ¡guau! En realidad es un señuelo gris y es parte del fieltro del arbusto, que también es uno de los pájaros. Esa es una señal de advertencia, el advertencia cuando vienen problemas y él está sentado en un árbol y él grita ¡guau! Y entonces los animales saben que hay algo, ¿sí? A los cazadores realmente no les gustan porque él quiere que todos los animales se den cuenta. Me gusta eso. Sí. Debe ser difícil matar a uno de las criaturas de Dios. Sí. Estamos sentados aquí y el río está detrás de nosotros. Es uno de los grandes ríos de África. Es el Okavango, que separa a Namibia de Angola. Y tiene hipopótamo y tiene cocodrilos aquí y todo tipo de cosas. Entonces cuando quieras ir y tomar un poco de agua en la orilla del agua, es mejor que mire bien para ver si ese tronco flotante es realmente un tronco flotante o no. Sí. Y también cuando viaja a Botswana, el río también alimenta el delta del Okavango. Sí, y vamos a volver por esa ruta. Así que es un área muy, muy fascinante y está llena de vida salvaje. Así que es un entorno muy hermoso. Estamos sentados en un campamento y yo duermo en una tienda de campaña. Martin es el rey de la selva. Él está durmiendo en su tienda alta. Y nuestros autos están cargados para mezclar con equipos de cámara. Y entonces es, ¿cómo lo llamaremos? Una unidad de trabajo. Sí, es una aventura. Y esta es una prueba de aventura 2.0. Ok. Pero queremos hablar de algunos temas serios, porque estamos aquí. ¿De qué hablamos en la reunión campestre? Entonces, Martin, en la reunión campestre siempre es importante para mí darle esperanza a la gente, por un lado, y por otro lado, decirles dónde estamos en la corriente del tiempo y cuán necesario es que nos preparemos para lo que viene. Entonces, uno de los temas que hablamos fue el capítulo 5 de Apocalipsis. Y el título fue El Cordero es digno. Y en realidad es un estudio muy importante y tiene muchos conceptos profundos. Así que pensé que tal vez podríamos hablar un poco al respecto, sí, y hacer un WhatsApp Prop al respecto. Habla sobre el aspecto de digno es el Cordero, pero luego también presenta los aspectos donde estamos en la corriente del tiempo y los juicios. El tema de la reunión campestre fue el tiempo de la cosecha, sí. Es tiempo de cosecha
Y el tema de la reunión campestre también era sobre la cosecha. Así que estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. Tenemos que ver algunos de estos aspectos. Así que hemos titulado Digno es ser Cordero. Y con este telón de fondo, creo que podemos sumergirnos en él. Por favor, verá, la cosa es que todo ese ambiente de la reunión campestre muestra que el objeto que teníamos que mostrar, o queríamos mostrar, es que este Cordero murió por todo el mundo. Sí. Y ahí es donde radica la esperanza. Así que todas estas cosas se trata de esperanza. Sí. Y particularmente porque muchos en el contexto africano provienen de un trasfondo calvinista y tienen esta noción de predestinación. Sí. Que tú estás predestinado para ser salvo o a perderte. Y esta es una teología bastante triste. Y es una teología que impregna muchas mentalidades. La selección. Dios selecciona y Dios decide de antemano quién se va a salvar y quién se va a perder, negando totalmente la libertad de elección en el asunto. Y luego no tienes como dijiste, otra opción. Así que si Dios te eligió, eres afortunado. Sí. Mi pregunta siempre es, ¿cuál es el punto de la evangelización? Y hemos dado muchas charlas sobre este tema antes. Así que no quiero hablar de la selección y la predestinación. Pero es una teología muy triste porque pinta a Dios bajo una luz muy desfavorable. Sí, no te da opción. Y eres elegido para la condenación o eres elegido para la salvación. ¿En base a qué? Y es una base muy arbitraria. Y a menudo, ya sabes, en un área donde hay mucho conflicto racial, ese es el criterio que usan de naturaleza racial. Pero Cristo murió por todos y nos envía a llevar el Evangelio, que es una buena noticia para todo el mundo. Y nos manda a llevar el Evangelio, lo cual es buena noticia al mundo entero. Cada tribu y cada nación pueden ser buenas noticias si vas a difundir un evangelio de que solo algunos seleccionados y los demás están condenados y tú no tienes parte, nada de eso. Eso no es un buen evangelio, no. Y no hay nada nuevo que la gente piense así. No es nuevo, quiero decir, los judíos pensaban que eran la raza elegida. Ellos estaban predestinados a la salvación. Y todos los demás estaban perdidos. Entonces, en lugar de ser heraldos de un gran plan de salvación, ellos se refugian en su nación. Y ellos condenaron a todos los que no formaban parte de ellos. Entonces ellos fueron los que se salvaron y todos se perdieron. Y si tiene esa mentalidad, entonces no tiene una mentalidad de evangelismo. Porque ¿cuál es el punto? No tiene sentido. Poniéndote en un pedestal y el resto que tú percibes no se salva. Ahora, si lees el Antiguo Testamento, hay tantos lugares en el Antiguo Testamento donde personas de otras naciones estuvieron involucradas. Si tomas a Ruth, por ejemplo, y si tomas a Naamán, por ejemplo, o tomas a la reina de Sabá, por ejemplo, hay tantas historias en la Biblia donde el Evangelio fue llevado al mundo y afectó a todos. Quiero decir, cuando Jesús... Hola, bienvenida, eres parte del set. Brenda. Y Jesús fue y enseñó a los samaritanos y los discípulos estaban muy disgustados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? Porque estaba perdiendo el tiempo, perdiendo su tiempo y esfuerzo en personas que de todos modos están perdidas.
¿qué haces aquí, querida? Vete. Y Martin, me sorprende que aquellos con la mentalidad calvinista fueran algunos de los grandes misioneros del mundo. Sí, fueron a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio a cada tribu, nación y pueblo. Y creían que solo algunos iban a ser seleccionados y otros no. Y muchas veces en base, como dijimos, a la raza. Así que no entremos en eso. No, solo otro ejemplo. Spurgeon, sí, uno de los más grandes predicadores, sí. Y tenía una mentalidad calvinista, sí. Así que, sea como fuere, vamos a hablar del capítulo 5 de Apocalipsis. Y el tema es, digno de ser cordero. Y este cordero que fue inmolado está muy claramente representado en el capítulo 5 de Apocalipsis, como el cordero que murió por todo el mundo en esta tierra. Aquí hay una cita de Testimonio para la Iglesia, volumen 9. Y dice, el primer capítulo de Apocalipsis necesita ser estudiado de cerca. Es de gran importancia para aquellos que actuarán aparte en la obra de Dios para estos últimos días. Hay algunos que están engañados y no se dan cuenta de lo que viene sobre la tierra. Aquellos permitieron que sus mentes se nublaran con respecto a lo que constituye el pecado. Son terriblemente engañados. A menos que hagan un cambio decidido, serán encontrados deficientes cuando Dios pronuncie juicio sobre los hijos de los hombres. Ellos han transgredido la ley y quebrantado el pacto sempiterno, y recibieron conforme a sus obras. Así que aquí hay un mensaje de advertencia y un mensaje de esperanza al mismo tiempo. Y también una medida de juicio. El juicio está involucrado y la ley está involucrada, porque la ley es la norma del juicio. Eso es todo. Entonces tenemos que analizar este problema y de qué se trata. Y por qué es tan importante que discutamos estas cosas en los tiempos que estamos viviendo. Así que vayamos al capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, Martín, esta especie de rollo escrito por ambos lados, enrollado, sellado con 7 sellos, es algo que era bastante común en la antigüedad. Y en la sociedad romana, un rollo, un testamento, era sellado con 7 sellos, a veces. El número 7, como hemos comentado antes, significa plenitud y está lleno hasta el borde. Esa es la raíz de la palabra hebrea para 7. Ahora, esto es por supuesto el Nuevo Testamento, así que está escrito en griego, pero eso es básicamente el significado de la palabra 7. Y aquí estaba el rollo sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Así que este es un tema muy serio. Es obviamente importante que este libro sea abierto. Ahora, si asumimos que es un testamento, sí, ¿qué es un testamento? Un testamento solo puede entrar en vigor una vez que alguien ha muerto. Eso es cierto, porque tú puedes ser el beneficiario del testamento de tu padre, pero no recibes nada hasta que haya muerto. Y este es el testamento. Es una voluntad y un testamento. Y obviamente luego está la herencia. Hay una herencia y luego una charla. Pero alguien tiene que morir para que esto sea una realidad. Ahora, ¿quién va a abrir el rollo? Y es de suma importancia que se abra el rollo,
De lo contrario se pierde la herencia. Porque si no se lee el testamento, no puede haber ejecución de ese testamento. Así que esto es tan importante que alguien sea digno de abrir el rollo. Ahora, obviamente, no puede ser cualquiera, porque dice claramente que nadie en el cielo, así que nadie que esté en el cielo, ningún ser creado en el cielo, ningún ángel, ningún ser creado de otros reinos, nadie en el cielo era digno. Nadie en la tierra era digno. Así que ningún ser humano puede abrir el rollo, ni debajo de la tierra. Entonces nadie que haya muerto podría abrir ese pergamino. Tampoco, porque básicamente están muertos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unas circunstancias muy especiales. Así que nadie pudo abrir el libro, ni mirarlo. En otras palabras, ni siquiera puede esperar ver lo que hay dentro, si no lo abres para mirarlo. Y lloré, porque no se halló hombre digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo. Ahora, ¿por qué lloró? Porque obviamente, si el pergamino no está abierto, no hay herencia. Significa que está perdido. Está perdido. Eso significa que todo está perdido. ¿Y quién está involucrado? El cielo está involucrado. Porque estaban mirando en el cielo para ver si había alguien que fuera digno. Sí, y no había nadie. Nadie lo pudo abrir. Porque nadie había muerto o alguien tiene que haber muerto para poder abrir el pergamino. Y ellos tampoco tenían la autoridad. Y nadie tenía la autoridad. ¿Y de qué se trata este testamento? Así que esto es fascinante. Y uno de los ancianos dice, ahora Martín, esta es una escena celestial. Estamos hablando de cosas celestiales, lo que está pasando en el cielo. Así que esta es la discusión sobre la herencia. Y hay una discusión sobre el libro. Y esta es una discusión celestial. Está ocurriendo en el cielo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido sobre el libro y ha desatado sus 7 sellos. Ahora, el león de la tribu de Judá, sabemos quién es Jesucristo. Ahora, esta es una descripción de él en su forma real, en su capacidad militar, y también es real. Sí, el león de la tribu de Judá, el león también era el símbolo de la tribu de Judá. Y como un león, es un conquistador. Él es un rey, es un general que dirige las huestes del cielo. Así que esto representa el poder y la autoridad, y el poder y la gloria, y todos estos asuntos. Pero es interesante que no es en esa capacidad que él puede abrir el pergamino, ¿cierto? Porque él puede abrir el pergamino en esa capacidad. Así que todo el poder en el mundo, toda la gloria, toda la honra y todo el poder y toda la brillantez en asuntos militares no le permitirán abrir el rollo, como el león de la tribu de Judá. Es por eso que lo es. Sí, ese es él. Sí, ese es uno de sus atributos. Y lo miré, y bajo en medio del trono y de las 4 bestias, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado. Ahí está la clave. Teniendo 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que aquí, obviamente, asociado con el cordero, está el que va a abrir el rollo. También hemos asociado con él su otro título, el león de la tribu de Judá, que hemos discutido. Pero él, en esta capacidad como cordero, que había sido inmolado, que tiene 7 cuernos. Ahora, un cuerno es un rey o gobernante. Tenemos otro cuerno en Apocalipsis, un cuerno pequeño que crece poderosamente. Y aquí tú tienes 7 cuernos. Pero también estamos cubriendo una escala de tiempo. Una escala de tiempo histórica.
y donde estamos hablando de la escala de tiempo desde que se abrió el pergamino. Entonces, para que se abriera el pergamino, alguien tenía que morir. Ahora, aquí tenemos a alguien que murió, el Cordero. Un Cordero que fue inmolado. Y esto significa que Él puede abrir el rollo. Para abrir el rollo, si Él es el Cordero que fue inmolado solamente, tienes que estar muerto para que esto entre en vigor. Pero también Él es el heredero. Sí, es Él el que abre. Y Él tiene que estar vivo. Sí, tiene que estar vivo. Así que dice un cordero como si hubiera sido inmolado. Así que Él está vivo. Así que la capacidad del cordero que fue inmolado, Él puede abrir el rollo y ser el heredero al mismo tiempo. Sí, esta es la complejidad del plan de salvación. Es absolutamente brillante. Y tenemos varios periodos antes del capítulo 5. Tienes, por ejemplo, el capítulo 3 en el libro de Apocalipsis, cuando pasas por las 7 iglesias. Ese es un periodo de tiempo de la historia de la iglesia cristiana. ¿Y qué le pasaría? En realidad cae, como mencionamos en los últimos días. Sí, la era cristiana. Todo ese periodo. Y luego diferentes eras. En ese periodo constituye que esta iglesia también. Sí, y si lees acerca de las 7 iglesias, tienes la idea del conflicto. Porque comienza con la primera iglesia que está llena de fuego y tiene el evangelio en su pureza. Y luego hay una decadencia. Y luego tienes la iglesia del medio, que es una iglesia en tinieblas. Entonces tienes luz emanando de nuevo de esa oscuridad. Y luego tienes la última iglesia, la cual es la Odisea, que no ve. Así que tienes este flujo a través de la historia. Así que el número 7, los 7 periodos de tiempo, Él es el que controla todos esos periodos de tiempo. Y tiene 7 ojos. Así que Él es Dios y ve todo. Y nos va a dar la información de qué se trata esta batalla y las decisiones que tenemos que tomar con respecto a esta batalla y la elección que tenemos que hacer y de qué lado vamos a estar. Así que aquí hay una discusión celestial de esto, esta apertura del rollo. Y luego dice, ¿cuál de los 7 espíritus de Dios envió a toda la tierra? Entonces, Martin, ¿quién es este para que está haciendo este mensaje que se tiene que dar al mundo entero? Una vez más, toda tribu, lengua y nación. Ok, así que el mensaje trata básicamente de una herencia. Y puedes ser parte de esa herencia o puedes elegir no ser parte de esa herencia. Ok, eso es en realidad un poco diferente a un testamento terrenal. Porque puedes elegir si quieres heredar esto o no. Ok. Ahora, pero ¿cuándo hereda? ¿Hereda necesariamente solo el bien y los bienes? ¿O a veces hereda también el paquete que tienes aspectos negativos? Desafortunadamente lo es. Entonces, si tu padre estaba muy endeudado, no quedará mucho de esa herencia, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí tenemos una situación donde en realidad tenemos un conflicto cósmico y una herencia que se perdió y una herencia que se tuvo que recuperar. Pero para ganar la herencia, alguien tiene que morir. Entonces, esa es una historia fascinante y necesitamos desentrañar este capítulo 5 y comprender de qué se trata esto. El Cordero es digno. Aquí hay una cita de Hechos de los Apóstoles y dice, el Salvador se presenta ante Juan bajo el símbolo del león de la tribu de Judá y de un cordero inmolado. Apocalipsis 5, 5 al 6. Estos símbolos representan la unión del poder omnipotente y el amor abnegado.
el león de la tribu de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, será el Cordero de Dios a los obedientes y fieles. Eso está muy bien, hermosamente. Sí, ahora entiendes cómo estos dos se unen. Sí, la columna de fuego, que habla de terror e ira al transgresor de la ley de Dios, es una señal de luz y misericordia y liberación a los que han guardado los mandamientos. Dios es siempre una mayoría. Cuando el sonido de la última trompeta penetrará en la prisión de los muertos y los justos saldrán triunfantes, exclamando: «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria?». Estando entonces con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los leales y verdaderos de todas las edades, los hijos de Dios serán una gran mayoría. Los verdaderos discípulos de Cristo los siguen hasta el final. Vieron conflictos, soportaron la abnegación y experimentaron una amarga desilusión. Pero esto les enseña la culpa y el dolor del pecado. Y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Participantes del sufrimiento de Cristo están destinados a ser participantes de su gloria. ¿No es una cita hermosa? Sí lo es. Es todo el plan de salvación en perspectiva. Ok, entonces cuando abre ese rollo y leemos sobre la herencia, también leemos sobre el precio, ¿sí?, que se pagó para ganar la herencia. Y también leemos sobre el conflicto que implica recuperar la herencia. ¿Por qué? ¿Por qué lloró? Porque todo estaba perdido. Ese pergamino no podía ser abierto, todo estaba perdido. Entonces, lo que contiene el rollo es información sobre el gran conflicto cósmico y cómo se resuelve, y las elecciones que tienes que hacer entre enfrentarte al león de la tribu de Judá o presentarte ante el Cordero como si que ha sido inmolado. Esa es la elección, y luego recibir la gloria y la herencia. Esta es una cita de testimonios para los ministros y obreros evangélicos. El Salvador exaltado aparecerá en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono para dispensar las invaluables bendiciones del pacto, los beneficios por los que murió para comprar cada alma que debería creer en él. Juan no podía expresar ese amor con palabras. Era demasiado profundo, demasiado ancho. Él llama a la familia humana a contemplarlo. Cristo intercede por la iglesia en las cortes celestiales. Intercede por aquellos por quienes pagó el precio de la redención de su propia vida. Siglos de sangre. Las edades nunca pueden disminuir la eficacia de ese sacrificio expiatorio. El mensaje del Evangelio de su gracia debía ser dado a la iglesia en líneas claras y distintas, para que el mundo ya no dijera que los adventistas del séptimo día hablan solo de la ley, pero no enseñan ni creen a Cristo. Bueno, eso es una envoltura en los nudillos, ya ves, porque la mayoría de la gente todavía hace eso. Sí, muchos lo hacen. Creen que si están en armonía con la ley, que de alguna manera han heredado la justicia. No heredan la justicia porque un alma injusta no puede levantarse de su estupor de muerte y darse vida. Solo en Cristo se puede conseguir. Entonces, la ley es esencial porque esa es la que nos condena. Pero ¿quién nos redime de la maldición de la ley? Solo Cristo. Solo Cristo nos redime de la maldición de la ley. Entonces, el mensaje del Evangelio es realmente acerca de la justificación por la fe. Bueno, como también explicaste anteriormente, en realidad este es el cube y la expiación es una parte esencial. Entonces podemos suponer, Martín, que el enemigo atacará la justicia por la fe. Será uno de sus puntos principales para ir y atacará la expiación. Absolutamente. Creo que él odia la expiación. Él odia la expiación.
Ok. Entonces, si va a reemplazarlo con un mensaje de justicia por obras, entonces también negará el mensaje del Cordero que fue inmolado, ¿cierto? Pero en realidad puso otro también. Ok, ¿cuántas personas han sido asesinadas en este mundo? Oh, millones, millones y millones. Pero ninguno de ellos pudo expiar. No, ninguno de ellos. No hubo expiación en ninguna de esas muertes. Así que esas muertes no tuvieron parte en tu salvación ni en la mía. Solo una muerte y una resurrección jugaron un papel en nuestra salvación. Pero solo una muerte y una resurrección tuvieron que desempeñar un papel en nuestra salvación. Bueno, como dije antes, Él entra con la justicia por la obra, pero luego también tiene otro diciendo que una vez salvo, siempre será salvo. Esa es una nueva teología, una vez salvo, siempre será salvado. Así que tienes estos dos extremos. Entonces no es ciencia espacial preguntarse quién es el enemigo de la expiación y quién es el enemigo de la justificación por la fe. Bueno, solo hay que mirar los decretos papales para saber quién es el enemigo. Y los que reclaman la justicia por la fe diciendo que es un anatema. El que cree eso, según el Concilio de Trento, y que son malditos para siempre. Y estamos de acuerdo con ese pajarito. Ahí va. Y la expiación, quiero decir, atacar a la expiación es una afrenta. Y los jesuitas tienen como objetivo atacar la expiación y decir que Cristo nunca murió por ti, que era solo un ejemplo. Y ponen a los santos en el mismo nivel o en un nivel más alto, incluso que Cristo. Y uno de los santos que les encanta elevar y comparar en términos de expiación es el Santo Francisco. Sí. Y tenemos un papa jesuita que se hace llamar por ese nombre, que niega la expiación y niega la justificación por la fe. Ellos son enemigos de Dios. Como acabas de mencionar, eso es todo. Si está de ese lado, el enemigo quiere deshacerse de eso. Entonces, en realidad, son hijos de su padre el diablo. Bien, entonces la ley es muy importante, porque la ley nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero la ley no nos salva. No. Así que la gente debe entender que cuando entiendas el tema de la ley y la gracia, los pondrá en la perspectiva correcta. Y vamos a hablar un poco sobre la gloria del Cordero y por qué el Cordero es digno. Así que ahora en Apocalipsis 5:7, el Cordero va y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahora es ese Dios el Padre, y Dios el Padre está sentado allí. Y el Cordero es digno de tomar el rollo. Y cuando hubo tomado el libro, las 4 bestias y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y las copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos. Ahora, esta es una imagen muy hermosa, Martín. Así que él toma el rollo y los seres celestiales, los querubines que rodean el trono, los 24 ancianos, en otras palabras, los representantes del mundo creado en su totalidad. Esta es una escena celestial. Y básicamente adoran al Cordero, sí. Y tienen algo en la mano, a saber, copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos. Entonces, obviamente, hay un conflicto que está ocurriendo aquí en esta tierra. Y las oraciones de los santos ascienden a Dios. Me encantan estos sonidos que nos acompañan. Son enviados a Dios y son parte integrante de lo que está sucediendo allá en el cielo. Entonces el cielo no está desconectado de la tierra. No. No. Está conectado a través de las oraciones. También vuelve, ya sabes, la teología, que Dios creó, pero Él se distancia a sí mismo, como la creencia de los deítas en realidad, que muestra, ya sabes, que Dios no está incluso íntimamente involucrado, incluso todo el cielo está involucrado. Ahora, ¿a dónde van aquellos
¿A dónde van esas oraciones? Van directamente al trono. Y esas oraciones, que son oraciones de preocupación de tu vida personal, todo lo relacionado con esa batalla entre el bien y el mal, y las elecciones y todas las peticiones que suben al cielo, no están perdidas. No se guardan en copa ordinaria, sino en copas de oro. Así que esta es la participación total de cada persona que ora aquí en esta tierra. Y a menudo son las oraciones de uno solo, las que hacen posible que Dios actúe incluso entre aquellos que lo odian. Sí, y muy a menudo les salva la vida, ¿cierto? Quiero decir, Moisés, ¿cuántas veces oró en nombre de toda la congregación? Sí. Y tú cantas esa canción, la canción de Moisés, ¿verdad? Está cantando esa en la reunión. Sí, sí, la cantaremos junto con mi esposa, sí. ¿La grabaste? No, no aún. La grabaremos en el futuro. Será mejor que empieces a moverte. Sí. Hermosas palabras. Sí. Ahora, Sónica armó esa música. Y creo que ella también escribió las palabras. Sí, usando los salmos, por supuesto. Pero esa es otra historia. Así que ahora está sobre aviso, Martín. Eso es bueno. Esa vieja canción en realidad también cuenta la historia de la justificación por la fe y la liberación. Ok. Echemos un vistazo a The Reviewing Herald y veamos lo que está escrito acerca de estas copas de oro llenas de olores, que son las oraciones de los santos. La obra de Dios debe ser completada por la cooperación divina y agencias humanas. Aquellos que son autosuficientes pueden estar aparentemente activos en la obra de Dios, pero si no oran, la actividad no sirve de nada, porque eso es todo lo que le llega a Dios, ¿sí? Podría mirar en el sentido del ángel que está en el altar de oro ante el así llamado trono del arco iris, y verían que el mérito de Jesús debe mezclarse con las oraciones y los esfuerzos, o no tiene ningún valor, como lo fue la ofrenda de Caín. Podríamos ver toda la actividad de la instrumentalidad humana, tal como aparece ante Dios. Veríamos que solo la obra realizada por mucha oración, que es santificada por los méritos de Cristo, resistirá la prueba del juicio cuando se lleve a cabo la prueba del juicio. Entonces os volveréis y discerniréis entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Martín, si no oramos, nuestros esfuerzos son inútiles. Eso es cierto. ¿Sabes qué? Si nuestras oraciones son egoístas, son aún más inútiles. Y como vamos a ver, si la oración no se mezcla con la justicia de Cristo, no puede llegar al trono también. Entonces la justicia de Cristo, la expiación y la interacción entre el reino celestial y el reino terrenal solo pueden construirse sobre la oración. Y luego, si lees sobre diferentes porciones del espíritu de profecía, el canto es como la oración en el servicio divino. Correcto. Entonces, Martín, debemos hablar de música en algún momento. Y cantaron una nueva canción. Bueno, acabas de decir que cantaron un cántico nuevo, diciendo tú eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Volvamos a esa reunión campestre con todas estas ideologías. ¿Puede ser más claro que esto? ¿No? Ok. Nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿Cómo se atreven a decir que no somos redimidos por la sangre del Cordero, como dicen los jesuitas? ¿Cómo se atreven a contradecir directamente este versículo? ¿Y quién es el que pagó el precio?
todo linaje, o es cualquier selección o cualquier superioridad involucrada. Nuevamente, entonces, ¿cómo te atreves a decir eso? Y lengua, toda la lengua, todo el mundo, y gentes y naciones. Entonces, la salvación es para quién? Para todo el mundo, todo el mundo. El precio fue pagado para todo el mundo. Y si no entiendes esto, es una afrenta a Dios. Sí lo es en realidad una acusación. Y si existiera tal cosa como la selección, entonces todos aquellos que son seleccionados en contra tienen el derecho absoluto de confrontar a Dios y decir que sus juicios no son justos. Pero este Cordero es digno. Él es digno. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote. ¿No es asombroso? Entonces, desde la profundidad de la degradación hasta el nivel de los gobernantes y los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes son los que se supone que representan la divinidad. Y si representas la divinidad bajo una luz falsa, hay un problema serio. Sí. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y las bestias y los ancianos, y el número de ellos era 10,000 veces 10,000, y miles, millones sobre millones. Eso es una mayoría, ¿verdad? Sí. Diciendo a gran voz: digno es ser cordero que fue inmolado. Ahora, ¿de qué Él es digno? De recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Esa es una lista bastante larga, Martin. Ahora recibe el poder y las riquezas. Bueno, Él tiene el poder. Él es el león de la tribu de Judá. Pero para pagar la herencia tenía que haber muerto, y para ganar la herencia tenía que resucitar, porque de lo contrario no puedes heredar. Ok, tenías que resucitar para estar vivo de nuevo, para recibir. Y todas las riquezas que se perdieron solo se pueden recuperar convirtiéndose en un cordero que fue inmolado. Y la sabiduría y la fuerza, el honor y la gloria y la bendición, y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todos los que están en el cielo, toda la hueste angélica y todos los mundos creados y todos en la tierra y todos los que han muerto y todos los que están en el mar, entre las naciones, o incluso literalmente enterrados en el mar, y todo lo que hay en ellos, nos oyeron decir: bendición y honor y gloria y poder al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Tenemos una descripción del Padre e Hijo? Sí. Y las 4 bestias dijeron amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Martín, ¿por qué todos los seres celestiales aquí se postraron y lo adoraron? Debe ser Dios. Solo puede ser Dios, porque solo Dios puede aceptar esta adoración. Ok. Así que esto es muy, muy importante, que entendamos cada matiz del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 5 nos presenta toda la plétora de lo que está sucediendo allí. Así que tratemos de echar un vistazo a lo que sucedió aquí. El rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo, el amado de Dios, vino a hacer valer los derechos del dueño de la viña. Pero los labradores lo trataron con burlas y desprecio, diciendo: no queremos a este hombre para que gobierne sobre nosotros. Ellos odiaban la elevada norma de justicia que Cristo presentaba continuamente. Vieron que sus enseñanzas los estaba colocando donde se desnudaría su egoísmo, y determinaron matarlo. Odiaban este ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que hacía.
Bueno, verás, incluso los seguidores de Cristo tienen que pasar por esto ahora. Sí, absolutamente. ¿Crucificarán a su rey?, preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y gobernantes vino la respuesta: no tenemos rey sino al César. Martín, ¿está el mundo cristiano y evangélico en el mismo camino? Eso es lo que quiero decir. No tenemos más rey que el César. O sea, hacen que el Papa sea la cabeza del movimiento ecuménico. Y obedecen sus dictados. Y con eso lo adoran. No se puede hacer otra cosa. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron a la multitud ignorante, declarando apasionadamente que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así los líderes judíos hicieron su elección. La decisión quedó registrada en el libro que Juan vio en la mano del que se sentaba en el trono, porque en este libro de la heredad también se describe el conflicto. Y quien lo acepta y quien no, porque parte de la herencia no es solo el reino recobrado, sino el pueblo redimido. Y aquí tenemos la elección. Los líderes judíos tomaron una decisión, y es por eso que no fueron aceptados como parte de esa herencia. Así que esto es muy importante que entendamos esto. ¿De qué se trata la herencia y cómo se obtiene? Hay que aceptar al Cordero inmolado. Tienes que aceptarlo como rey. Ellos tuvieron que inclinarse, incluso los seres celestiales se inclinaron. Ellos lo rechazaron, los judíos. Sí. Entonces, cuando su decisión fue registrada en el libro, que Juan vio en la mano del que estaba sentado en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir, en toda su venganza, esta decisión aparecerá ante ellos en el día cuando el libro esté abierto por el león de la tribu de Judá. Entonces, Martín, este libro contiene esa historia, pero esa historia es de hace 2000 años, sí. ¿Quieres ser tú también parte de esa historia? Sí. ¿Y esa elección? Quiero, porque de lo contrario no puedo ser heredero. Por lo tanto, no solo puede contener esa porción, debe contener el resto también. Así que leemos en Manuscritos Liberados, volumen 9, que el libro con los 7 sellos contiene la historia del mundo. Allí, en su mano abierta, se coloca el libro, el rollo de la historia de la providencia de Dios, la historia profética de las naciones y la iglesia. Aquí, en el que se contenían las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el concilio simbólico del Eterno y la historia de los poderes gobernantes de las naciones. Porque se trata de elección. ¿Quién elige a quién? El lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su final. Así que si pudiera resumirlo, Martín, tal vez podría escribir: solo aquellos que han aprendido las lecciones de humildad y obediencia pueden ser glorificados. La humanidad busca la glorificación sin cumplir los requisitos de un carácter transformado para reflejar el carácter de Cristo. Ellos buscan al león de la tribu de Judá para liberarlos de esta esclavitud circunstancial, pero no de la esclavitud del pecado. ¿No fue lo mismo con los judíos? Sí, pero la mayoría de la gente quiere ser salvada en indecencia. Muchos dicen a veces: Dios no hace nada por mí. Pero la salvación no es algo que hicieron por ti. Ellos no buscan la humildad del Cordero y lo más mínimo del Cordero inmolado, que da testimonio del amor anegado. El mensaje de advertencia al mundo es un llamado al arrepentimiento y debe ser escuchado primero antes de que podamos calificar para la exaltación. Y ese es todo el plan. No se puede saltar y decir: oh, estoy salvado y puedo continuar con lo que he estado haciendo todo este tiempo. Correcto. Ahora, Martín, solo el Cordero inmolado se consideró digno. Ahora, si recordamos la primera muerte de un animal
que tuvo lugar en esta tierra. Adán y Eva pecaron y luego se escondieron, sí, y vieron que estaban desnudos. Habían perdido el manto de justicia que lo había cubierto antes. Y se escondieron y se hicieron cubiertas de hojas de higuera. Ahora, la humanidad ama las cubiertas de hojas de higueras y rechazan la cubierta de la justicia del Cordero. Siempre quiero hacerlo por mis propios méritos. Quiero hacerlo en mis propios términos. E incluso hoy, la francmasonería tiene el delantal que representa la hoja de parra. Y es una declaración audaz de cubrirse con su propia justicia. Ahora, esa justicia lucía perfecta. Ahora, cuando Dios llamó a Adán, ¿dónde está? Y Adán dijo, tuve miedo. Entonces, Dios pronunció un decreto solemne. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y la mujer aplastará tu cabeza, o ella aplastará tu cabeza, pero él, el diablo, te herirá en el calcañar. Esa es la declaración de guerra contra la serpiente y la simiente de la serpiente, aquellos que adoptan la mentalidad de la serpiente y los que adoptan la mentalidad de la mujer. La semilla de la mujer, esa es la simiente, según Pablo, que es singular y se refiere a Cristo. Así que todo aquel que está en esta simiente, que está en Cristo, es parte de esta promesa. Pero habrá enemistad. Y luego, los animales tendrán que morir. Martín, la Biblia no dice qué tipo de animal murió. Debe haber sido un animal limpio. ¿Y quién lo mató? Bueno, si nos fijamos en el santuario, entonces el pecador tenía que sacrificar al cordero. Así que asumo que Adán tuvo que matar a los primeros animales. Pero luego dice, Dios tomó las pieles y les hizo un manto y los cubrió con las pieles. Ahora ese animal, digamos que había un cordero allí. Ese animal, que debió ser un cordero, representa el cordero que fue inmolado. Esa es la primera promesa de redención a través de la expiación. Ahora, si ese animal estaba tendido allí y le quitaron la piel, entonces eso es en realidad una sentencia de muerte que Dios proclamó sobre sí mismo, porque Él representa al cordero que fue inmolado. Y esa desnudez del animal, o al quitarle la piel al animal, es la justicia quitada. Para remover esa piel y colocarla sobre Adán y Eva, porque Él hizo pieles para Adán y Eva. Eso significa que el cordero estaba muerto. Sí, tenía que morir. Es un pensamiento bastante profundo, ¿verdad? Ahora, para que ese cordero recupere todo y abra el rollo y pueda hacer todas estas cosas, entonces debe haber habido una resurrección, sí, pero debe haber habido una muerte. Ahora, si vas al Calvario, cuando Cristo fue levantado en esa cruz, ¿dónde estaba su túnica? Ellos echaron suerte sobre ella. Sí, porque no pudieron romperla, porque estaba impecable. Pero no había costura en el manto de justicia, en ese manto que representaba esa justicia. Pero se lo quitaron y se lo dieron a los dioses y echaron suertes. Entonces, ¿cómo colgó Jesús allí en la cruz? Totalmente desnudo, como el primer animal, despojado de su piel. Estaba totalmente desnudo, expuesto, solo como Adán y Eva.
hicieron esa túnica de su propia justicia, pero eso no pudo salvarlo y esas hojas de higueras tuvieron que ser removidas. Entonces, cualquier sistema que se base en la salvación por sus obras, como la masonería o el catolicismo, que lo controla a través de sus órdenes jesuitas, tiene que quitarse ese manto de hojas de higuera y reemplazarlo con el manto de justicia que viene de Cristo. Quiero decir, cuando tú piensas, Martin, en el evento que tuvo lugar allí, y te das cuenta de que Dios mismo allí, en demostración, dice, esto es lo que voy a hacer por ti. Voy a morir en tu lugar. Esa es la única forma en que podré recuperar la herencia. En realidad es insondable. Pero pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y te aplastará la cabeza. Si avanzas un poco al tiempo de David, donde tienes a David y a Goliat, es otra historia tipológica. Y el filisteo representa a Satanás. Es interesante, si lees un poco más adelante, te dice acerca de sus hermanos, que tenían 6 dedos. Entonces el número 6 está asociado con 6 dedos. 6 dedos de los pies. Entonces asumimos que Goliat también tenía 6 dedos. No lo dice, pero podemos suponer que sí. Era parte de su familia. El número 6 está asociado con él. Y David fue y tomó 5 piedras pequeñas. Él las seleccionó. Ahora 5 es el número de la humanidad. 5 sentidos, ¿verdad? Así que él seleccionó 5 piedras. Ahora eso fue suficiente para Goliat, pero también fue suficiente para sus hermanos. Sí. No fueron asesinados por David, pero posteriormente por otros de los hijos de Israel. Y Goliat salió y lo abordó y se burló y blasfemó al Dios del cielo. ¿Quién es este filisteo incircunciso que ya sabes injuria al Dios de Israel? Y acercándose a Goliat dijo, ¿acaso soy yo un perro que vienes a mí con palos y piedras? Y debe haber levantado la mano para ver mejor. Y esa fue su sentencia de muerte. Y fue golpeado en la frente, Martín. Ahora, esto fue aquí en la frente, donde tú tomas decisiones cognitivas, la corteza prefrontal. Entonces fue destruido aquí, en el cráneo. Y luego David le cortó la cabeza con su propia espada. Ahora, ¿qué representa la espada? La espada representa el espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios, así que la espada de Goliat debía ser sus palabras. Así que su cabeza fue cortada con su propia espada. Así que sus propias palabras lo condenaron. Ahora, él es un tipo de Satanás. ¿No fue Satanás un mentiroso desde el principio? Sí, su propia justicia. Y hablamos de mentiras en el anterior. Y una de las mentiras que él representa es que no tienes Salvador. No tienes un Redentor. No hay expiación. Tienes que hacer esto por ti mismo. Y luego David tomó la armadura y la Biblia dice que la llevó a su propia tienda. Y él vivía en Belén. La gran armadura. Ya sabes, las tipologías son tan hermosas. Pero la cabeza, él no la tomó y la puso en su propia tienda. Él se la llevó y la llevó a Jerusalén. Ahora, esa era una práctica en la antigüedad. Entonces, él tenía la cabeza de Goliat en su mano y la llevó a Jerusalén. Y él fue y se paró encima de una montaña. Y básicamente les dijo a los jebuseos que ocuparon Jerusalén en ese momento, ustedes son los próximos. En otras palabras, Jerusalén, que es un tipo de todos los redimidos, será conquistada. Y los jebuseos, bueno, casi decía jesuitas. Casi decía jesuitas, que es muy parecido a la misma cosa, serán expulsados.
Sí. Y él estaba en la cima de esa colina, se puso de pie con ese cráneo y dijo, lo que le pasó a Goliat, te va a pasar a ti. Y eso es lo que se perdió de los enemigos de Dios. Todo eso que se perdió será recobrado. Y Martín, es posible o incluso probable que haya enterrado ese cráneo encima de esa montaña. Definitivamente. ¿Y que ese monte podría ser el monte del Calvario? Bueno, el Gólgota. Pero parte del monte era parte del templo en esa etapa, porque más tarde extrajeron las piedras y comenzaron a separar las colinas. Pero aquí, en la cima de ese monte donde se levantaría el templo, el símbolo de la redención, él enterró ese cráneo. Y más tarde, cuando Cristo vino y caminó por ese camino, debe haber pisado el lugar donde estaba ese cráneo. O tal vez incluso cuando esa cruz se colocó en el agujero, podría haber aplastado literalmente ese cráneo. Y hay un ejemplo en el Museo de Jerusalén de una crucifixión muy diferente de la forma en que lo representamos nosotros en la imagen de este mundo. La crucifixión en realidad tenía los clavos que no penetraron el pie desde el frente. Fue atravesado a través del costado, del talón, y luego fue clavado al poste desde el lado. Así es como hay un hallazgo arqueológico que muestra cómo esos clavos atravesaron el telón, por lo que el cráneo fue aplastado y el calcañar de Cristo fue magullado. Así que, ¿no hay un hermoso simbolismo en esto, Martín? Dios no pone ninguna cosa por ponerla. A menudo muchas de estas cosas se pierden. Y si mira ese simbolismo y lo que cuesta redimirnos, la Biblia dice que botó agua y sangre antes de la crucifixión. Jesús cruzó el valle de Cedrón y se fue al otro lado donde estaba el huerto del Getsemaní. Y allí la Biblia nos dice que estaba en tal agonía porque sintió la separación de su Padre y porque los pecados del mundo entero fueron puestos sobre sus hombros. Y el estrés hizo que agua y sangre, sudor y sangre se mezclaran goteando de su rostro en aquel jardín. Y más adelante, cuando llegamos al Calvario, leemos que la lanza le atravesó el costado y brotaron 2 arroyos, agua y sangre. Estos son los símbolos de la redención. Ahora, el jardín de Getsemaní estaba de un lado, al otro lado estaba el valle de Cedrón y el Calvario estaba aquí del otro lado. Ahora, en esa misma colina estaba también el templo donde había muchas ofrendas de sacrificios y mucha sangre era derramada. Ahora, esa sangre era transferida al valle de Cedrón y la lavaron con agua para lavarla en estas tuberías que habían colocado en el valle de Cedrón. Y toda esa sangre que fluyó de todos esos animales sacrificados y todos esos corderos y todos esos toros y de todas esas criaturas, ese cordero, esa sangre representaba la salvación y el agua representaba la limpieza. Y fluyó hacia ese valle de Cedrón, de la misma manera que la sangre de Cristo y el agua, el sudor y la sangre mezclados, fluyeron hacia abajo. Y cuando él estaba en la cruz, le habían dado una corona de espina. De hecho, le dieron una coronación porque le pusieron una túnica real y pusieron un cetro falsificado en su mano. Y todo lo que quedó en esa cruz fue la corona en el cráneo. Pero la sangre brotó de la piel y se mezcló con el sudor que le corría por la cara.
Así que la sangre antitípica en el agua fluyó hacia el valle del Cedrón. Luego lees en el libro de Ezequiel que esta agua subió en el valle de Cedrón. Y luego los árboles se levantaron y el agua fluía a través del desierto. Y donde quiera que fluía a través de las áreas desoladas allí, la gran vegetación floreció. O sea, volvía la vida volvía, e incluso hasta el mar muerto, que es un símbolo de la muerte eterna. La vida volvió a surgir. Así que la corriente de agua y sangre que vino del plan de salvación daría vida incluso a los lugares desolados. Y el evangelio tenía que salir por todo el mundo. Es una hermosa tipología del plan de salvación. Digno es ser cordero que fue inmolado. Nunca debemos olvidar eso. No se puede. Esa es la forma en que tenemos que seguir adelante. Y solo por esa justicia que te cubre. Sí, y te cubre. Sin ropa, sin nada. Totalmente desnudo. Para que tú y yo, y cualquiera que crea en Él, podamos ser cubiertos con ese manto de justicia. Con razón, los seres celestiales se postraron ante el trono y dijeron: digno es el cordero que fue inmolado. Y todavía tenemos gran parte de esta profecía para discutir, pero creo que deberíamos hacer eso en el siguiente. Así que, cerrando, deberíamos terminar contemplando por qué el cordero que fue inmolado es digno de abrir el rollo, para que tú y yo, junto con Él y en Él, tengamos una herencia. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte por el Cordero que fue inmolado por nosotros. Y debido a que fue inmolado, valió la pena abrir el rollo y darnos una idea del gran conflicto que tuvo lugar desde el momento en que ese Hijo entró en el universo hasta el cierre final, que está a la vuelta de la esquina. Ayúdanos a entender estos temas para que podamos interiorizarlos y comprender el carácter de Dios, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros y el que nos limpió con agua viva para que nunca más tengamos sed. Gracias, Señor, por ese regalo de la salvación, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos y glorificamos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino. Jesús viene pronto. Por favor, prepárate.